Capítulo 7. Injerto glandular. Consideraremos ahora lo referente al injerto glandular según los tratan prestigiosas autoridades y acreditadas publicaciones científicas, prescindiendo de las fantasías y exageraciones de la prensa profana. El eminente cirujano vienés, Steinach, sorprendió hace algunos años al mundo científico al anunciar que había logrado transmutar en hembras a varios animales machos y en machos a otras tantas hembras. Realizó Steinach sus experimentos en animales de pequeña talla, como ratones y conejillos de Indias, y consistían en injertar, o mejor diríamos, trasplantar, los órganos genitales de un sexo en un individuo del sexo opuesto, previamente castrado, esto es, que al macho se le extirpaban los testículos para injertarle ovarios, y a la hembra se le extirpaban los ovarios para injertarle testículos. Si el injerto tenía buen éxito, el animal perdía las secundarias características o atributos subalternos de su natural sexo y asumía los correspondientes al de la glándula injerta. De esta suerte, los machos se convertían en hembras y las hembras en machos en cuanto a sus características secundarias. Pero si la operación fracasaba, quedaba el animal en estado neutro, sin manifestar características secundarias. Como resultado de sus experimentos formuló Steinach la hipótesis de que la diferencia entre las secundarias características del macho y la hembra no provenían de la índole anatómica de los órganos sexuales, sino más bien de la secreción de ciertas células que se llamaron de Leydig o de lutein y que, según Steinach, son verdaderas glándulas cuyas secreciones determinan la forma y características físicas, mentales y emotivas del sexo respectivo. Pero por mucha importancia que tuviesen estos fenómenos, no eran más que el introito de los sorprendentes descubrimientos de Steinach, quien también indagó de que la actividad de las glándulas sexuales depende de la salud, vigor y vitalidad del animal. Sus experiencias demostraron concluyentemente esta verdad, pues observó que el animal era mucho más joven o más viejo de lo que a su edad correspondía, y las indagaciones revelaron que la respectiva juventud o vejez estaba subordinada al funcionamiento de las glándulas genitales, tanto masculinas como femeninas. De esta observación indujo Steinach la posibilidad de rejuvenecer a un animal viejo proporcionándole nuevas glándulas genitales y emprendió experimentos en los ratones. El macho de esta especie de roedores se caracteriza cuando viejo por la piel áspera y quebradiza, la caída del pelo, la excesiva curvatura del lomo, la humillación de la cerviz, pérdida de peso, debilidad muscular y demás signos de vejez. Sin embargo, por medio del injerto de testículos de ratón joven, logró Steinach remozar completamente a los viejos que cobraron vigor, lozanía y aspecto juvenil con todas las características físicas y emocionales de la juventud. Lo más sorprendente de estos experimentos es que cuando los rejuvenecidos ratones envejecieron de nuevo en el transcurso del tiempo, volvió a rejuvenecerlos el mismo procedimiento. No se sabe hasta qué límites puede llegar este rejuvenecimiento, porque las experiencias son demasiado recientes para establecer definitivas conclusiones. La revista The Literary Digest del 20 de noviembre de 1920 publicó una reseña de los experimentos de Steinach, de la que entresacamos los siguientes párrafos. Un vienés llamado Steinach ha estado durante 10 años haciendo experimentos con ratones. El verano pasado, la gran revista biológica fundada por Rose publicó el resultado de dichos experimentos que después comprendió y discutió en London Atheneum, que es hoy el día el más interesante seminario inglés del cual tomamos estos datos. Steinach ha estudiado las células intersticiales que llenan los espacios entre los túbulos de los testículos y los folículos de los ovarios. Ha escogido estas células para sus experimentos porque son fuentes de vida y, como quiera que todas las funciones fisiológicas están solidarizadas, la actividad de dichas células rejuvenece con nueva vida y vigor el organismo. Un ratón viejo no difiere gran cosa en sus características externas de un hombre viejo. Se le cae el pelo, se le nubla la vista, respira trabajosamente y se agacha en un rincón sin interesarse por nada. Pero si se le cortan o se le ligan los conductos espermáticos, lo cual es una operación relativamente sencilla, se acrecienta en gran manera la actividad de las células intersticiales
y al cabo de algunas semanas queda transmutado como si nueva vida se hubiese infundido por todo su ser, y se renueva su piel y sus músculos, y se le rejuvenece el ánimo, sin diferencia alguna con los ratones naturalmente jóvenes. La vejez empieza en los ratones a los 30 meses de edad. Entonces ya no pueden valerse, pero si se le practica la citada operación durante 6 u 8 meses más, es decir, que se le prolonga la vida en la proporción de un 20 a 30%. Al envejecer de nuevo, su organismo ofrece mucho mejor aspecto que en la primera vejez, pero como ya no es posible repartir el corte o ligadura de los conductos espermáticos, se le injertan o trasplantan los testículos de un ratón joven, sobreviene un segundo rejuvenecimiento no tan largo como el primero, que termina en aguda senectud psíquica, cual si la parte anímica del ratón hubiese llegado a su extremo límite y quedara totalmente exhausta. Steinach no ha observado todavía si es posible un tercer rejuvenecimiento. Lo está por averiguar. Vive en Viena, de donde ya no llegan noticias, y carece de medios para proseguir sus experimentos, por lo que escribió un colega manifestándole el deseo de que otros países o ciudades más dichosos pudieran proseguir su obra. Mayor dificultad encontró Steinach para rejuvenecer a las hembras, aunque también obtuvo buen éxito empleando los ratones X y el injerto o trasplante de los ovarios. En cuanto a los experimentos en la especie humana, un colega de Steinach, llamado Lischarten, ha operado al parecer con éxito a varios hombres y mujeres, y aunque no hay tiempo todavía de computar el alcance de la prolongación de su vida, ha recobrado los bríos, el vigor, la vitalidad y los ímpetus de la juventud. Sin embargo, todos estos informes necesitan confirmación. En la corriente opinión, de enero de 1921, apareció una reseña de la obra de Steinach, basada en un artículo publicado en la Illustrierte Zeitung por el doctor Erich Epstein, quien corroboraba el éxito de los experimentos de Steinach. De este artículo entresacamos los siguientes pasajes. Dichas células son efectivamente glándulas. La debilidad o el vigor del individuo depende del estado de dichas glándulas. A veces vemos viejos mucho más ágiles y vigorosos que quienes tienen la mitad de sus años. La diferencia proviene del estado de las glándulas que estudia Steinach, quien se pregunta si sería posible renovar el vigor de los viejos o de los débiles mediante un apropiado tratamiento de estas glándulas, de cuya lozanía pudiera hacer efecto lo que llamamos juventud. Hace cosa de 2 años incitó Steinach a 2 de sus discípulos a que practicaran en sujetos humanos el injerto de las glándulas, y los resultados fueron en muchos casos no menos notables que los obtenidos en los ratones, pues los viejos se rejuvenecieron física, mental y emotivamente. Se observó que los ratones sometidos a una operación prolongaban la vida mucho más allá del término de la natural longevidad de su especie. Pero aún no es posible conjeturar cuánto prolongaría dicha operación la vida de un ser humano, porque los experimentos son demasiado recientes para inferir de ellos decisivas conclusiones. Lo cierto es que el injerto de glándulas practicado en los ratones resulta no menos sorprendente cuando se aplica a hombres y mujeres viejos. Repetidos experimentos parecen confirmar la teoría de Steinach, según la cual las características sexuales no tienen el origen que hasta ahora se les había señalado, sino que están determinadas por las secreciones llamadas de Rous, en honor del insigne fisiólogo, cuyas teorías surgieron a Steinach la idea de emprender sus experimentos. Entretanto, otros investigadores han proseguido experimentando en sujetos humanos con notable éxito en algunos casos, según indican los informes. Consideraremos estos experimentos y sus resultados porque, aparte de su importancia intrínseca, están directamente relacionados con el tema de la regeneración o rejuvenecimiento vital por medios psíquicos sin operación quirúrgica, aunque el principio biológico es el mismo en ambos procedimientos. El doctor Sergio Voronov es hoy en día el más alto exponente fisiólogo de los injertos glandulares aplicados al rejuvenecimiento vital. Efectuó su primer experimento el 8 de junio de 1917 en el cuerpo de un carnero, y desde entonces ha repetido el mismo experimento en más de 200 carneros. La operación es, en su esencia, la misma que practicaba Steinach a los ratones,
pues consiste en trasplantar en carneros ya muy viejos las glándulas intersticiales extirpadas de carneros jóvenes de la misma raza. A principios de mayo de 1918, estaba Voronov trabajando en la estación fisiológica del Colegio de Francia, situada en el bosque de Bolonia, cuando le trajeron un carnero de 14 años de edad, que en este género de rumiantes corresponde a los 90 años en la especie humana. El animal padecía de incontinencia de orina y presentaba todas las características de la decrepitud. El 7 de mayo de 1918, el doctor Voronov le injertó unos trozos de glándula intersticial extirpada a un carnero joven, y al cabo de 2 meses estaba el animal injertado completamente rejuvenecido, sin vestigios de los achaques que antes le agobiaban, y con todos los atributos y circunstancias de un carnero en la plenitud de su vida, hasta el punto de cubrir en oveja y engendrar en ella un vigoroso recental. Pero no satisfecho con estos resultados, quiso llevar más adelante el doctor Voronov su experimentación, y 1 año después de haber rejuvenecido el carnero, le extirpó los injertos, volviendo con ello el animal a la decrépita condición en que estaba antes del injerto. Sin embargo, deseoso el doctor de reafirmar la prueba hasta la evidencia, repitió en el mismo carnero el injerto el 7 de junio de 1919, y el animal se rejuveneció de nuevo. Como vemos, fueron los mismos experimentos de Steinach, con la única diferencia de que el animal en quien se hacía el injerto era un carnero en vez de un ratón. En 1924, aún podía verse en la estación o parque fisiológico del Colegio de Francia, en el bosque de Bolonia, el rejuvenecido carnero, que a la sazón contaba 20 años, edad que corresponde a la de 125 en la especie humana. Alentado el doctor Voronov por el éxito obtenido de los centenares de injertos practicados en los carneros, resolvió aplicar el mismo procedimiento al hombre, aprovechando para ello el espontáneo ofrecimiento de un inglés de 75 años de edad, que había pasado 30 en la India y se encontraba sin poder casi valerse de sus remos, hasta el punto de que el día señalado para la operación hubieron de colocarle los practicantes en el ascensor de la clínica que conducía a la sala de operaciones. Era un anciano, obeso, con todos los signos de la decrepitud. Pero a los pocos meses del injerto no se notaban en su rostro ni señales de las fatigas que había pasado durante los 30 años de estancia en la India. Subía las escaleras de 4 en 4 peldaños. Se le había reducido la obesidad del vientre. Leía sin anteojo. Andaba con la frente alta y el cuerpo derecho como un aireoso y gallardo mozalbete. Y en su calva cabeza había vuelto a crecer el cabello. Pero como en la excesiva confianza está el peligro, el nuevo doctor Fausto de la Edad Moderna, rejuvenecido por obra y virtud de las leyes fisiológicas, sin pacto alguno con el legendario diablo, creyó que había conquistado la inmortalidad y podía quebrantar las ordenaciones de la naturaleza. No tuvo la fuerza de voluntad para vencer el siniestro hábito de la embriaguez, y el 4 de septiembre de 1923 murió a consecuencia de un agudo ataque de alcoholismo. En los injertos humanos empleaba el doctor Voronov glándulas intersticiales de mono, por ser zoológicamente el animal que más semejanza tiene con el hombre. Sin embargo, estos injertos no pueden dar resultados completamente satisfactorios porque las glándulas injertadas no proceden de un individuo de la misma especie, cual requiere el positivo éxito de la operación. Pero este requisito es legal y moralmente imposible de cumplir en los injertos humanos, pues sería criminal extirpar las glándulas intersticiales de un joven para injertarlas en un viejo anheloso de rejuvenecerse. Hay que proceder con mucha discreción en este punto y no dar pábulo a ideas que, mal comprendidas o tergiversadas, pudieran incitar a crímenes horrendos, como los desgraciadamente incitados por la popular superstición de que la sangre fresca de un niño de pocos años es un remedio infalible para los enfermos adultos sin esperanza de curación. Desde luego que el injerto de las glándulas intersticiales de mono en el hombre tiene efectos positivos, entre los que se cuentan los siguientes. Primero, acrecentamiento del vigor muscular. Segundo, disminución de la presión arterial. Tercero, disminución de la adiposidad o gordura en virtud de la mayor facilidad con que se transmutan los principios asimilables. Cuarto, mejoramiento de la visión en las presbitas. Quinto, mayor aptitud para los trabajos intelectuales.
Sexto, ánimo jubiloso y restauración de las fuerzas físicas y de las facultades intelectuales. Y séptimo, estímulo general de todas las funciones psicofísicas. Conviene advertir que en la vejez no se aniquilan, sino tan solo se debilitan la fuerza muscular y la actividad cerebral. Existe todavía vivo en los viejos un remanente glandular en el que se puede infundir por medio del injerto nueva energía determinante de la regeneración o rejuvenecimiento vital. Pero si las células están muertas, de nada servirá el injerto, lo cual demuestra que la eficacia de la operación no consiste en la transfunción de las células jóvenes al organismo viejo, sino que dichas células jóvenes regeneran, vigorizan y dan nueva vida a las células debilitadas del organismo viejo. El mismo Dr. Voronov lo dice explícitamente. El injerto estimula la actividad de las células debilitadas y todavía vivas, pero no resucita las células muertas. En un principio, los fisiólogos rutinarios y tradicionalistas lo objetaban a Voronov diciendo que los injertos no podían producir positivos y permanentes resultados, sino que los efectos que se notaban provenían de la autosugestión del individuo. En los congresos de cirugía celebrados en 1922, 1923 y 1924, se presentaron diversas comunicaciones sobre casos, de más en más numerosos, de rejuvenecimiento vital. Actualmente son ya varios los biólogos que en los países cultos del globo efectúan con las debidas precauciones y el más riguroso sigilo profesional los injertos glandulares según el método del Dr. Voronov. Entre los más notables operadores en esta especialidad se cuentan, en Francia, el profesor Tuffier, los doctores Baudet, d'Artigues, Rocher, Prat, Haeckel y Martin. En Italia, los doctores Marro, Perroncito, de la Facultad de Pavia y colaborador de Golgi, Micheli, Giacoma y Cervelli. En España, el doctor Ferrer, Velasco, de Madrid. El doctor Ferrer Velasco, de Madrid. En Portugal, el doctor Craveiro. En Portugal, el doctor Craveiro López. En Rusia, los profesores Sadowski y Gregori. En Inglaterra, los doctores Kenneth Walter e Ivan Bach. En Alemania, los profesores Lichtenstein y Lisman. En Chile, el profesor Puelma, de la Facultad de Santiago, y el doctor Edwin Cred, de Valparaíso. En los Estados Unidos, el doctor Lespinace, de Chicago, el doctor Stanley, cirujano de New York, el doctor Max Torek, cirujano jefe del Hospital de Chicago, y los doctores Carty Rink, quienes en 1923, bajo la inspección de un delegado de la Junta de Higiene, practicaron el injerto glandular con admirables resultados a 27 asilados de la Casa de Retiro para Ancianos de San Francisco de California. Pero el injerto glandular, determinante del rejuvenecimiento vital, tiene también aplicaciones cuyos resultados afectan favorablemente la riqueza pecuaria de un país. Voronov se fijó detenidamente en la circunstancia de que uno de los más determinados efectos del injerto glandular era el crecimiento del pelo, y de ello indujo la posibilidad de aumentar el rendimiento de lana de los carneros. A este fin escogió por campo de sus nuevos experimentos la Argelia, país que cuenta con 8 millones de cabezas de ganado lanar y podría crear 40 millones si se mejoraran las condiciones de cría. En la ganadería lanar argelina se sigue el sistema de aparcería, esto es, que el propietario confía al pastor cierto número de cabezas y al término del contrato se distribuyen por partes iguales las utilidades. Resulta evidente que si por medio del injerto glandular fuera posible prolongar el periodo de potencia reproductiva en las reses y aumentar su rendimiento en lana, sería muchísimo mayor el provecho que propietarios y aparceros obtuvieran de los rebaños. Sin embargo, el doctor Voronov no va a emprender la enojosa e interminable tarea de injertar una por una las 8 millones de cabezas de ganado lanar argelino, sino coger unos cuantos ejemplares de cada una de las 3 variedades de carneros indígenas, por ver si le es posible producir una nueva variedad que reúna mucho mejores condiciones de utilidad que las conocidas. Lo que en California ha logrado el lucero urbano, en el reino vegetal, se propone lograr Voronov en los carneros argelinos.
Algo difícil es obtener fidedignas noticias respecto a los pormenores de los experimentos que en el momento presente realizan varios cirujanos en Europa y en los Estados Unidos sobre el injerto de glándulas de animales en el cuerpo humano. Esta dificultad proviene de varias causas, entre las cuales sobresalen las siguientes. Primera, la observación de la moral profesional en punto a declaraciones o informes sensacionales que parezcan anuncios o reclamos. Segunda, el temor de que las exageradas noticias publicadas en los periódicos produzcan en la gente una reacción acompañada del ridículo. Y tercera, la repugnancia que muchos sienten a prestarse a la operación por recelo de lo que digan las gentes. Sobre todo, esta última causa es el mayor impedimento para dar publicidad a las operaciones de esta índole, porque las gentes maliciosas se figuran que el único propósito de quienes se someten al injerto o trasplante de las glándulas genitales es recobrar la perdida energía sexual o vigorizarla si está débil, para entregarse abiertamente a los placeres sensuales. Viene en apoyo de tal maliciosa sospecha la circunstancia de que en el injerto de glándulas sexuales, en el hombre, se emplean casi siempre testículos de chivo joven, que es un animal con merecida fama de lascivo. Sin embargo, no pueden ser más injustos estos vituperios, porque la mayor parte de los que se someten al injerto lo hacen con fines genuinamente terapéuticos, para restaurar su energía vital y combatir la prematura senectud. Además, los cirujanos que practican estas operaciones tienen sumo cuidado de precaver al sujeto contra el peligro gravísimo que entraña el abuso de la sexualidad, al paso que les aconsejan vehementemente la continencia para conservar las fuerzas vitales inherentes a las internas secreciones de las células intersticiales. Estas instrucciones se fundan en el principio psicológico de que cuando no se emplean en el acto sexual, las secreciones de los testículos y de los ovarios pasan a la sangre y vitalizan todo el organismo, dándole nuevo y saludable vigor. En muchos casos, los cirujanos han empleado ciertos métodos muy conocidos de los médicos para mantener en continencia al sujeto durante un año por lo menos después de la operación, a fin de que reabsorba el beneficioso licor de las glándulas genitales. Únicamente exceptúan los cirujanos de dichos métodos a los que desean tener sucesión, pues se ha observado que el injerto glandular cura la esterilidad en ambos sexos, lo cual significa más bien el acrecentamiento del poder generador que la verdadera regeneración del organismo. Mucho más importantes son los casos clínicos en que el injerto glandular curó radicalmente la postración nerviosa, debilidad general, locura, ataxia locomotora, depresión mental, melancolía, prostatitis, arteriosclerosis, vértigo, sordera, miopía, constipación crónica, enfermedades de la piel y agotamiento físico. Refiérase que en muchos casos, el injerto ha rejuvenecido por completo el aspecto físico del individuo, dando tesura a la piel, brillo a los ojos, gallardía al porte y desembarazo a los ademanes. Además, se normalizó la presión de la sangre y las arterias recobraron la juvenil elasticidad. También hubo casos de mujeres ya en menopausia que después del injerto volvieron a menstruar. Por supuesto que todavía es demasiado pronto para determinar la duración de esta renovada juventud y decir si al llegar de nuevo a la vejez será posible otro rejuvenecimiento. Pero se citan casos de sujetos que al cabo de 3 o 4 años del injerto aún conservaban la renovada juventud. Algunos biólogos conjeturan que los rejuvenecedores efectos del injerto podrán durar hasta unos 3 lustros, y creen que según se infiere de los experimentos realizados en los animales, será posible un segundo rejuvenecimiento vital. Los biólogos de vanguardia esperan que con el tiempo se prolongara el término de la vida humana, más allá de los 70 años, en que por término medio sobreviene hoy la muerte. Pero esto no son más que conjeturas cuya solución pertenece al porvenir. Para el injerto de las glándulas genitales, se aprovecha hoy los testículos de un cabrío recién salido de la edad de chivo, y para el injerto femenino los ovarios de una cabra. Ambas especies de glándulas se han de injertar inmediatamente después de extirpadas del animal. Dícese que las mujeres responden al tratamiento con mucha mayor facilidad y rapidez que los hombres en cuanto al recobro del aspecto juvenil, velocidad de ánimo y vigor mental. Respecto a las circunstancias de la operación,
Algo nos enseña el siguiente extracto de un coloquio sostenido por el eminente cirujano estadounidense, el doctor J. R. Brinkley, y publicado por el The New York American el 14 de marzo de 1920. Cuando sea necesaria la sustitución de cualquier glándula, se ha de tomar directamente del cabrío o de la cabra jóvenes e injertarlas desde luego en el cuerpo humano. Nunca se han de tomar del mono ni de otros animales. Los cárpidos son inmunes a la tuberculosis y están llenos de salud y vigor, mientras que no es posible asegurar si un mono está o no libre de la tuberculosis porque son muy propensos a esta enfermedad. No es lícito injertar en el cuerpo humano, aunque fuese fácil obtenerlas, glándulas que arriesgaran a acarrear una enfermedad contagiosa. En los mamíferos, el cabrío es el único que reacciona contra las ponzoñas de la misma manera que el hombre. Y los gases asfixiantes de la guerra produjeron en los cabríos idéntico efecto que en los combatientes, según demostraron los experimentos realizados durante la guerra en 1500 cabríos. Por estas circunstancias y otras analogías con la especie humana, me decidí a escoger al cabrío como el animal más a propósito para injertar sus glándulas en el cuerpo humano, porque hay bastante semejanza entre las hormonas del cabrío y las del hombre. Mucho menos que de los efectos de las hormonas sabemos que sus causas. Pero la experiencia enseña que las hormonas del cabrío injertas en el hombre producen desde luego sus beneficiosos efectos en las funciones fisiológicas. Es llamado este procedimiento la operación de las renovadas glándulas, de acuerdo con el criterio generalmente sustentado por los biólogos y anatómicos de que el hombre solo puede rejuvenecerse por medio del injerto glandular. En este punto concreto, las glándulas han resultado muchísimo más eficaces que los sueros y todo el linaje de extracto animal, como la adrenalina y la tiroidina. A veces se absorbe la sustancia ponzoñosa del suero y no la nutritiva. El intento de injertar los riñones ha fracasado porque su secreción es materia desgastada y no de células vivas, como las glándulas intersticiales. Hemos hablado de los experimentos de Steinach y del injerto de glándulas para demostrar el interés que despierta entre los biólogos modernos, un asunto que puede considerarse como base científica de la regeneración. Estos experimentos tienen, sin duda, grandísima importancia en el campo científico para investigar las funciones de las glándulas de secreción interna y especialmente las de los órganos sexuales. Además, dichos experimentos son el comienzo de una nueva e importante rama de la clínica quirúrgica. Sin embargo, por importantes que sean dichas investigaciones en su propio campo, no las relacionamos directamente con el tema de las presentes instrucciones, sino que las hemos expuestos a fin de información para trascenderlas en el camino de nuestras indagaciones. Creemos que el ser humano puede acrecentar su virtualidad regeneradora por métodos exclusivamente psíquicos que estimulan la actividad del organismo físico. Aunque en casos excepcionales, tiene disculpa el que para restaurar su energía se valga de los extractos de hormonas o del injerto de glándulas. Creemos que en la mayor parte de casos, el individuo puede lograr los deseados efectos mediante el empleo de métodos psíquicos que vamos a tratar en los siguientes capítulos.